Procedimiento para la importación de mercancías. Se debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, encontrarse al corriente de la situación fiscal, contar con firma electrónica avanzada, contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal, inscribirse en el padrón de importadores o en su caso inscribirse en el padrón de sectores específicos, realizar el encargo conferido al agente aduanal, cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga y transportación de la mercancía, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta a la propia mercancía, como lo son avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, entre otros. El despacho aduanero encierra todos los actos y formalidades respecto de la entrada y salida de mercancías a nuestro territorio, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deberán de realizar en la aduana las autoridades, consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Para importar mercancías es una obligación presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tramitado por el agente o apoderado aduanal. En este caso, la fracción arancelaria es 333.199, en el que señala los demás, de acuerdo a los medicamentos que contengan insulina sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. Una vez reunida esta documentación, en el que se debe declarar el régimen aduanero al que se va a destinar la mercancía, los datos suficientes para su determinación y pago de los impuestos al comercio exterior, en su caso las cuotas compensatorias o medidas de transición, datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias establecidas por la propia Secretaría de Economía y también por la Secretaría de Salud, el origen de la mercancía, el peso o volumen, el código de barras, número confidencial o firma electrónica que determine el despacho por el agente aduanal. El agente o apoderado aduanal puede verificar previamente la mercancía con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación son correctos. Además, debe de adjuntar al pedimento de importación la factura comercial que ampare la mercancía que se pretende importar. Esta puede ser expedida por proveedores nacionales o extranjeros, presentarse en original y copia, que contiene lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía, descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a su clase, cantidad de unidades, número de identificación, el nombre y domicilio del vendedor, nombre y domicilio del comprador, número de factura o de identificación del documento que exprese el valor comercial de las mercancías. La falta de alguno de estos datos, enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deben de ser suplidas por declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado aduanal, en la propia factura cuando exista espacio para ello, o mediante escrito libre y presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que se efectúe el pago de la multa establecida, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo, excepto cuando la autoridad haya iniciado alguna de sus facultades de comprobación. Cuando los datos de la factura sean en un idioma diferente al español, se deben de traducir en la misma factura o en un documento anexo, así como el manifiesto de carga y documento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. Es una obligación el presentar la factura o en su defecto alguno de los siguientes documentos: el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo, los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, documento con base en el cual se determine la procedencia y origen de las mercancías, el certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría de Hacienda mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en tráfico marítimo. Los documentos deben de presentarse junto a las mercancías para su despacho para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, normas oficiales y de las demás obligaciones establecidas en la ley aduanera. Cabe mencionar que la autoridad aduanera en cualquier momento puede requerir los documentos originales para cotejarlos, tratándose del reconocimiento aduanero o el ejercicio de facultades de comprobación, que deben de presentarse el original ante la autoridad